silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. Tree frog, it's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time. Muy buenas tardes, damas, caballeros. Pues así, con este espectáculo empezamos esta nueva serie del canal de Fidahamut Gaming Room. Hoy vamos a abordar este nuevo juego de este canal, que no es otro que Metal Gear Solid 3 Snake Eater, la versión HD, la versión HD Collection. Tengo por aquí el juego, siempre le dejo un poco lejos. Aquí lo tenemos de nuevo, ¿vale? Recuerdo, una versión muy recomendable para todos aquellos que queréis jugar al Metal Gear Solid 3, bueno, a la saga completa, también estaría muy bien, la saga de Metal Gear Solid, tanto el 2 como el 3 como el Peace Walker, de PSP. Una versión muy recomendable, ¿vale? Para los que no lo habéis jugado, jugarlo en PlayStation 3, porque desde luego que es un espectáculo, ¿no? Bueno, y aquí tenemos este menú un poco vintage, un poco retro, como lo queréis llamar. Aquí vemos las diferentes opciones: nueva partida, cargar partida, archivos de informes, esto es los típicos briefing que hemos visto anteriormente, el teatro demo, opciones, vamos a abrir con X, seguimos los controles del 2 en los menús, vale, sangre, activamos, visión primera persona normal, modo cámara, vista tercera persona, no, normal, esto ya veréis a qué hace referencia, anotaciones, sí, esto sí, escenas en tiempo real, panorámico o en pantalla completa, vamos a activar en pantalla completa y ajuste de brillo, vamos a ver cómo vamos a ajuste de brillo. Vale, a lo mejor voy a ajustar esto un poquito. Este ajuste de brillo a mí siempre me gustaba mucho. Yo es un brillo que suelo utilizar cuando juego, porque sí que es cierto que se ven las cosas mucho mejor con esta calibración que te dejan aquí en todos los juegos de Metal Gear, ¿vale? En todos los juegos de Metal Gear Solid te dejan esta pequeña calibración de brillo, que la verdad es que está muy bien, ¿no? Bueno, volvemos a este menú principal, modo especial, Metal Gear, para jugar al Metal Gear 1, para jugar al Metal Gear 2, Solid Snake, y luego para transferir los datos de aquí a otras consolas. O sea, está muy bien, nos dejan el crossplay que se llama. Pero bueno, ¿qué os voy a contar? Este fue un juego que creo que se lanzó a finales del año 2004, después de la Eurocopa de Portugal. Y la verdad es que es un juego tremendo. Es un juego quizás de mis Metal Gear favoritos, por no decir mi favorito, ¿de acuerdo?
El 1 también estaba muy bien, el Metal Gear Solid 1. Yo al menos tengo muy buenos recuerdos de ese juego. Pero de este tengo aún mejores, ¿no? Este juego es tremendo, tremendo a todos los niveles. Y además que te saca una cosilla nueva que no hemos visto en los anteriores, que es el tema de la supervivencia. Bueno, estas cosas ya las iréis viendo ahora a continuación. Vamos a abrir nueva partida. Y aquí tenemos las diferentes opciones. Estoy jugando a la serie de Metal Gear Solid por primera vez, no es nuestro caso. Me gusta Metal Gear Solid 1, así es. Me gusta Metal Gear Solid 2, así es. Y me gusta Metal Gear Solid 3, también es así. Hombre, el que más me gusta es el Metal Gear Solid 3. Venga, me gusta Metal Gear Solid 3. Vale, nivel de dificultad, de acuerdo. Aquí tenemos varias dificultades. Muy fácil, fácil, normal, difícil, extremo y extremo europeo. Yo la dificultad normal la estoy encontrando en todos los Metal Gear Solid un poco sencilla. Así que vamos a apostar esta vez por la dificultad difícil. Y vamos a ver qué tal se nos da para buenos jugadores. Bueno, no sé si seremos tan buenos, pero ahí estamos. Hombre, extremo europeo es extremo es meternos en camisas de 11 varas. Y el extremo europeo ya veis cómo termina la partida, cuando te descubre el enemigo. No lo veo bien, vamos a ir a difícil. Vamos a ver qué tal se nos da en difícil. Yo este juego creo que es la primera vez que lo voy a jugar en difícil y es la primera vez que lo juego en PlayStation 3, o sea que es cierto, vamos a notar la diferencia. Bueno, aquí empieza. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Bueno, ahí nos sitúa, ¿no? En la Guerra Fría. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. No parece hacer mucho caso, ¿eh? Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. Entra esta música, ¿no? Wow, brutal. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2,
Spread your wings And fly. God be with you. Nada, ahí vamos. Este momento. Y ahora nos van a poner un poco en situación, ¿no? Bueno, antes nos van a remarcar que esto está dirigido por Hideo Kojima. Buen Jack, I've personaje. got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital.
handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Bueno, pues aquí volvemos. Ya nos han contado un poco en qué ambiente estamos, ¿no? Pues aquí seguimos con el primer salto Halo del mundo. Primer salto base. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains. Vale, con R1 podemos controlar esto. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. The clock is ticking. Bueno, ahí se abre nuestro paracaídas. Y ahora podemos mirar arriba. Foxhound. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Vale. Habéis oído, ¿no? El globo de helio. The gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Al loro esa frase, ¿eh? Al loro con esa frase. Vamos a bajar ahora en la selva. Vamos a bajar en la selva y vamos a ver en qué consiste este nuevo juego, ¿eh? Va a estar muy bien, va a estar muy bien. Vale, aquí llegamos ya. ¡Ey! Ahí, se ha dejado la mochila ahí. Bueno. Cuidado. Una pose muy cinemática, ¿no? Siempre. US Army. Aquí llegamos casi al inicio de un barranco, ¿verdad? Nos vamos a quitar ya las cosas y vamos a ver al protagonista de esta nueva aventura, ¿eh?
Snake. Con el actor de doblaje ya conocidísimo, ¿no? David Hayter. Con la cara pintada, ¿verdad? Bueno, y el códec. 140x185. You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Sí, lo hemos visto, de hecho. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. Ostras, qué It's mal va la stuck on a secuencia de branch. vídeo ahí. Tiene fallete de Climb a esta versión. tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Bueno, pues aquí que vamos a volver a tener el control del personaje después de esta secuencia de vídeo. Sur de Dremuchig. Vamos a pausar un momento y vamos a ver un poco este nuevo juego, ¿no? Aquí tenéis, si damos a Start, nos abre este menú de pausa, ¿no? Tenemos aquí a la izquierda Snake, en nuestro nombre, la vida, y luego de debajo es la energía que tenemos. Esa energía la tenemos que ir, vamos, restaurando, ¿no? Porque si no el personaje caput. ¿Cómo se restaura? A base de comer, a base de comer y a base de cuidar nuestra preocupación hacia la comida en el recinto donde estemos, ¿no? ¿Y cómo sabemos dónde está la comida? Pues a base de fisgar. A base de fisgar en el sitio donde estemos, tenemos que ver dónde hay comida, dónde no hay y demás. Va a ser una experiencia muy buena, ya veréis. Esto es supervivencia pura y dura. Bueno, esto es la cámara. A ver, un momentín. Es que esto lo estoy viendo por primera vez yo, modo cámara. Vale, esto es lo que quería. Es que esta es la novedad de este juego, ¿de acuerdo? Esta cámara así detrás del personaje es la novedad de la versión Subsistence de Metal Gear Solid 3 de PlayStation 2 y de la versión HD Collection de PlayStation 3, ¿no? Esto te lo incluye. Yo es que la primera vez que he jugado, lo he jugado así, con esta cámara, la cámara que viene por defecto, ¿de acuerdo? Y claro, la experiencia jugable cambia radicalmente. Bueno, de momento nos han dicho que tenemos que ir a por esa mochila. Pero antes, como veréis, hay cositas por aquí. No tenemos radar. Aquí el radar que tenemos es nuestra propia vista. Y tenemos que ir fisgando dónde estaba la mochila. Vale, ¿la veis ahí adelante, al norte? Pues para allá ya está. Y bueno, la interfaz, como veis, es el nombre, la energía y la vida del personaje en el lado izquierdo. Y en el lado derecho tenemos nuestro camuflaje. De esto ya abordaremos más adelante, ¿vale? Y luego, pues como siempre, aquí a la derecha, si damos R2 abrimos las armas. Y si damos L2 abrimos los objetos. Controles. Con cuadrado podemos hacer los agarres o diferentes ataques con el cuchillo.
Con círculo damos los ataques de cuerpo a cuerpo. Con triángulo, de momento, no podemos hacer nada. Y con X nos agachamos, nos ponemos de pie. Con la seta izquierda, dependiendo cómo apretemos de fuerte, nos movemos despacito, es decir, andando o corriendo. Y con la palanca derecha cambiamos, como veis, la cámara, el punto de la vista de la cámara. Pero si vamos a R3, volvemos a la cámara que teníamos por defecto en la versión inicial de Metal Gear Solid 3, ¿de acuerdo? R1 nos permite abrir la visión en primera persona, por si queremos fisgar algo. Con L2 podemos dar un paso a la izquierda, con R2 a la derecha, con los dos nos ponemos de puntillas. Con L1 volvemos a la cámara por defecto, ¿vale? Es decir, podemos hacer así y doy L1 y se nos vuelve a poner en nuestra espalda. Con L2 ya hemos explicado, con R2 también hemos explicado. Con L3 de momento no podemos. Con Select abrimos el codec, que tarda un poco en abrirse, dicho sea de paso. Y con... a ver si me quiere hacer caso esto. Y con Select cerramos, vale. Y con Start volvemos al menú de pausa. También podemos controlar al personaje, como veis. Si queremos evitar hacerlo con la palanca y queremos ir más sigilosos, con las palancas de dirección analógica podemos movernos más sigilosamente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a seguir para el norte. Hay que tener cuidado, porque por aquí he visto antes, no sé si era una serpiente, ¿eh? Hay algo ahí que se está moviendo. ¿Veis la hierba, no? El detalle de la hierba. Es que hay un bicho por ahí, ¿eh? Un bichejo. Bueno, vamos a agachar y vamos a ir de espaldas. Habéis visto que lo he hecho con mucho garbo. Y la mochila la vamos a ver ahí. ¿La veis ahí? Ahí está la mochila. Aquí hay algo, hay una serpiente, ¿no la veis? Aquí hay una serpiente, efectivamente. Pero ahora mismo no tenemos tiempo para ocuparnos de ella. Y vamos a subir por este árbol que nos han dicho, dando botón triángulo, botón acción. Y vamos a coger la mochila. La tenemos. La caemos y va a saltar ahora otra secuencia de vídeo. Bueno, otra llamada y otra conversación muy importante, ¿de acuerdo? I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. Esto es una cosa In muy the importante. survival viewer, choose weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the enter button. For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. Al rato, al If tanto, stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Al loro, Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. Haz uso de la flora y Use fauna either your local. tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Al loro también con esto. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. Tendrás que procurártelo I have tú to find mismo. my own weapons Al and loro. equipment. Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Que se Your englobe. presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. Eso lo hemos visto antes, ¿verdad? SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to.
How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Importante eso, ¿eh? I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a Claro. regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. Bueno, My frequency is 145.73. esta secuencia es She's nueva, ¿eh? also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. Eso es otra cosa. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Al loro. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your Personaje mentor. importantísimo en este juego, ya Actually, it veréis. was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 Joder. hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Qué conversación Spirit esta. and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's es un ente good vivo. might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing.
Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. Las técnicas caiga quien caiga, ahora veréis. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. A lo mejor me hará falta. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Vale. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Ajá. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. No olvides que esto es una misión de infiltración. Try to remember some of the basics of CQC. El cuchillo y la pistola. Juntos a la vez, lo estáis viendo, ¿no? Commencing virtuous mission now. Bueno, pues comienza ya la aventura. Ahora ya sí que vamos a dejar ya las historias que teníamos ahí pendientes con The Boss y el Major Tom. Y vamos a ir abriendo cositas, ¿vale? Ya tenemos en el modo de pausa algunas cositas más. Tenemos ahora camuflaje, que nos permite cambiar el camuflaje que tenemos en la cara, valga la redundancia, y por ende cambiar el porcentaje de camuflaje que vemos arriba a la derecha, ¿eh? Ya veis que dependiendo lo que nos pongamos, el porcentaje cambia a mejor o a peor, ¿eh? Por ejemplo, si nos ponemos, yo que sé, la bandera de la Unión Soviética, pues como veréis el porcentaje baja al 15%, pero sin embargo si nos ponemos, me voy a poner la del bosque, por ejemplo, la del bosque aumenta un 20%. Y lo mismo pasa con el tema del uniforme. En el uniforme también vemos diferentes uniformes, ¿no? ¿Vale? O sea, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo que el que más me gustaba era este de corteza de árbol. A mí me gusta cómo queda, pero obviamente es un porcentaje de camuflaje muy bajo. No lo veis aquí con -5, ¿no? Vamos a utilizar el que nos dé más porcentaje. De momento es el de hoja. Vale. Que nos va a subir al 50%. Y además hay un indicador de opacidad detrás del número. Vemos como un pattern, ¿no? Un motivo, un gráfico que cambia un poco la opacidad. Voy a ver si ahora, ¿veis que ahora se ha puesto un poco más brillante? Vamos a ver si ahora, ¿veis? Está bien, es una chorradita, pero que a mí me gusta. Y luego mochila,
Esto es lo que nos han explicado, que aquí podemos equipar y desequipar las cosas que nosotros queremos, tanto en objetos como en armas. Vosotros diréis, ¿para qué sirve esto? Bueno, ¿no veis que cada objeto tiene un peso? Por ejemplo, aquí pone sensor antipersonal, 1,5 kilos. Bueno, pues dependiendo de lo que nosotros llevemos en la mochila de peso, más desgaste o menor habrá en la energía, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto más cosas tengamos equipadas, más pesará y más nos cansaremos al movernos. Por tanto, pues es importante tener en cuenta qué cosas no queremos, qué cosas queremos llevar y qué cosas no queremos llevar con nosotros por aquello de mayor desgaste, ¿no? De momento no tenemos muchas cosas para elegir, tenemos solo 3 armas y 5 objetos, pero bueno, más adelante veréis que es un dilema, ¿no? Es un dilema el tema de a ver qué me pongo o qué me dejo de poner. Bueno, vamos a seguir con esto. El mapa creo que de momento no nos muestra nada. Bueno, nos muestra esa primera zona que hemos visto, ¿verdad? Que vamos a ir al sur. Voy a ir a fisgar sobre todo por esa parte del oeste que hay al sur. Y de paso voy a matar alguna serpiente, ya veis cómo va. Bueno, tenemos esto. Hemos ido por aquí. Había una serpiente aquí al lado. Mira, aquí está. Si es un perro, me muerde. Vamos a ver si la puedo... Vale. Y aquí vamos a obtener nuestra primera presa. Estas presas, como veréis ahora en la comida, las tenemos aquí. Puedo quedármelo. Un pequeño trofeo. Está como una especie de jaula. La jaula lo que quiere indicar es que es un animal que hemos capturado vivo, ¿vale? Lo hemos matado con el... Bueno, lo hemos quedado dormido con el tranquilizador y está pues ahí dormido, ¿no? Y está vivo y por tanto lo podemos comer a lo vivo. Pero si nosotros matamos a un animal, obviamente ese animal ya no está vivo, está muerto. Y tiene un tiempo de conservación. Y veréis, luego lo voy a hacer con el cuchillo. Voy a matar a un animal ahora con el cuchillo para que veáis la diferencia, ¿vale? A nivel de gráfico. Y el tema es que obviamente hay que controlar un poco pues cómo esté ese animal. Porque claro, si nos comemos un animal que ya tiene un tiempo, se puede estar en mal estado, se puede pudrir y nos puede afectar a nuestra salud, ¿vale? Cuando el escondite. Otro trofeo, no sé en qué consiste ese. Bueno, podemos saltar estos obstáculos que vemos por aquí. Y luego veis que aquí hay como unas frutas que recuerdan a las frutas de Shadow de Colossus, ¿no? Pues aquí veréis que esto lo que nos permiten son activar... Uy, casi me muere el culillo. Vale, ahora hemos matado una serpiente. Creo que era también una pitón reticulada. Vamos a ver. Hemos obtenido fruta, vale. Mango falso ruso, ¿vale? Se desconoce su sabor. Bueno, esto como veréis lo hemos conseguido disparando. La fruta no se puede dormir, obviamente. Disparando un árbol y tirándolo al suelo, ¿no? Y hemos desbloqueado el mango falso ruso. Y luego hemos matado con el cuchillo, lo he dicho bien, a una pitón reticulada. Como veis, el indicador, el icono, cambia totalmente, ¿de acuerdo? Lo que no cambia, como veréis, son estas miniaturas que surgen cuando nosotros damos con R1, ¿vale? Podemos girar, podemos... No sé si se podía acercar el zoom un poquito, creo que no. No, vale. Y el indicador de que el animal está muerto, pues ya veis que es parecido al de la pitón reticulada que tenemos aquí arriba, pero sin el grid, ¿no? Sin esa rejilla. ¿Vale? Mucho cuidado con el tema, repito, de llevar mucho tiempo... Hay otra serpiente aquí, es que estoy un poco al tanto. De llevar mucho tiempo la comida ahí al aire, ¿eh? Porque se puede pudrir, nos puede afectar y hay algunas comidas que si ya están malas vivas, pues muertas no quiero ni imaginarme, ¿no? Vale, vamos a fisgar un poco más. Otra de las cosillas curiosas que tiene el juego es que hay unos muñequitos que si nosotros les disparamos, bueno, son como una especie de desbloqueables, ¿vale? Si nosotros les desbloqueamos, hacen un ruidito muy simpático. Estoy buscando. Por aquí creo que no había. No, creo que sí. Acabo de ver algo. No. Bueno, vamos a utilizar los prismáticos. Zoom in. Mira que bien explicado. Con botón triángulo y quitar el zoom con el cuadrado. Bueno, qué decir, los prismáticos en este juego son vitales, ¿eh? Vitales. Esta vez sí que no exageramos un ápice. Vitales. Aquí no tenemos radar, aquí tenemos que depender de nuestra propia vista
para ver cómo está el panorama, ¿eh? Vamos a seguir para el norte. Y ahora cuando lleguemos a una zona ya voy a terminar el capítulo por hoy. La intención que tengo... Bueno, y otra cosa es que cuando terminamos de zona entra como una especie de bandas arriba y abajo que nos indica que estamos terminando de zona para llegar a otra. Zona pantanosa de Dremuchig. Un pantano. Ese sonido ambiente, ¿no? ¿Y qué os iba a decir? Ah, bueno, yo la intención que tengo de este display es hacer capítulos de 50-55 minutos, ¿de acuerdo? O sea, ya lo tenemos más o menos mirado con los vídeos anteriores de otras series, ¿verdad? Y mi intención es mantenerlo por ahí. Estoy muy contento y no sé si hay algo. Veo que hay plantas ahí que se mueven. Eso es que hay un animal por ahí, ¿eh? Estamos en dificultad difícil, ¿eh? Os lo recuerdo. Los daños hacen más daño. Vamos muy rápido, vale. Vale. Y ahora vamos a llegar a una zona en la cual creo que hay enemigo, ¿eh? Vamos a meter un poco de zoom. Luego un sonido por ahí. Vale, aquí vemos los primeros bichos que nos pueden hacer daño. ¿Veis? Hay unos cocodrilos. Ahí le estamos tomando el sol, ¿eh? Los reptiles, ya sabéis que los reptiles para tener más energía necesitan tomar el sol, ¿verdad? También vemos que hay más cositas al lado de esos cocodrilos. Pero cuidado con estos cocodrilos, ¿eh? Aquí había otro, creo recordar, sí. De hecho vamos a llamar a... Vamos a llamar, no sé si a Mayor Tom o a Paramedic. Vamos a llamar a Mayor Tom, a ver qué nos dice de los cocodrilos, Snake, ¿no? be careful of that swamp. What's dangerous about it? It's a bottomless swamp. A bottomless swamp. Yes. The mud in that swamp is highly viscous. It will stick to your body like tar. It will be impossible for you to swim. If you get swallowed by the bottomless swamp, you won't be able to escape on your own. Once you sink down to about head level, you'll be trapped for good. Make sure you get out before that El happens. movimiento, tenemos que estar siempre ahí. So, I have to make sure I don't sink too far. Got it. Snake, wait. There's more. Yes. What? Crocodiles. Efectivamente. Crocodiles. Yes. Crocodiles. Like the reptile. That's correct. Sí, sí. More accurately, they're Indian Los gavials. gaviales indios, What are sí. crocs doing deep in this forest? You'll have to ask Paramedic about that one. Paramedic? Yes. The Indian gavial is a crocodile that originally lived in freshwater regions in Tenemos una India miniatura, and ¿no? Nepal. Del Why cocodrilo. are Indian crocodiles way out here? They're captive crocodiles that were brought here for research purposes but escaped and became wild again. Indian gavials are large creatures. Adult males grow to over 6 meters in Son unas length. buenas bestias, ¿eh? You'll never catch one alive, even if you use the tranquilizer gun. Got Apuntar it. esto, ¿eh? So, how do they... Taste? Yes, I did look into that. Dicen que You sabe know a what they pollo. always say. Tastes like chicken. Sounds delicious. But be careful when capturing an Indian gavial. Normally they're cowardly creatures, but the ones in the forest there are belligerent. Apparently they attack humans. What do you mean? They weren't the direct subject of any serious research, but some think they may have become violent as a side effect of the atomic research that was conducted nearby. Bueno, pues ya habéis visto, estamos un poco aquí al tanto de los gaviales indios. Son unos buenos bichos. Yo a los gaviales indios los he visto alguna vez en algún sitio. Y la verdad que son... A mí me ponen un poco los pelos de punta por el tema de cómo tienen las mandíbulas, ¿no? Vale. Es que recuerdo que aquí a mano derecha había... Adiós, cuidado. Vemos a dos gaviales indios. Uno viene por aquí. Va a tener la boca abierta. Es que hay alguno que puede estar camuflado, Y da coletazos, cuidado, Vale, aquí vemos cosas. Vale, tenemos repelente. Ponte repelente, cabrón. Bueno, vamos a ver. Aquí había otro. Cuidado, Cuidado con los gaviales. De momento lo estamos haciendo bien. Es que recuerdo que había algo por aquí. No, cuidado. Vale. Aquí vamos a pasar. Cuidado con el pantano, vale, nos movemos bien. Había algo en el lado izquierdo, sí, de hecho veo algo por allí. Y aquí también veo algo. Vale, y una cosa me había olvidado.
A ver si lo puedo hacer bien sin que yo me... ¿Veis que aquí hay como un panal? Vamos a ver. ¿Veis que aquí hay, aparte de pajaritos, hay una especie de colmena, ¿no? Si la tiramos, va a llamar la atención de las abejas o de los avispones. Que no eran avispones, más que abejas. Y vamos a poder coger eso. Vamos a ver si lo hacemos bien, rapidito, ¿vale? Avispas. A ver si nos... Enjambre de avispones, efectivamente. Nido de avispones del Báltico. Todavía no se ha probado, se desconoce su sabor. Bueno, estos nidos de avispones vienen bien a veces para hacer trampas a los enemigos. Ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a seguir por aquí y vamos a coger lo que hay a este otro lado. Cuidado. Cuidado con el gavial, ¿vale? Vale, un silenciador tenemos aquí. Y aquí creo que no había nada más, ¿no? Es que estoy oteando un poco cómo va todo esto. Vale, vamos a seguir por aquí. Hay que seguir al tanto también de las huellas que dejamos, ¿eh? Veis que nos manchamos los pantalones con el barro y que dejamos huellas. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Cómo me gusta el sonido del bosque. Cuidado con esta serpiente. Mucha pitón reticulada ahí por aquí, ¿eh? Vale, ya creo que terminamos la zona. Bueno, pues ya lo habéis visto. Esta es un poco la base de este juego, ¿no? El tema de la supervivencia. Lo que pasa es que la cosa se complica cuando a los animales y a la fauna que tenemos se va a juntar esto que vamos a ver aquí a continuación, que ya son los primeros enemigos humanos que nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Vemos ahí uno al fondo. Podemos mirar con R1. Major, Esto es una cosa I've chula, ¿eh? spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. Vale. AK-47s and grenades. Sí, efectivamente. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? Nos lo The recalca Major mucho, is ¿eh? right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Al loro, ¿eh? Change your camouflage Esto ya lo he by explicado, selecting pero aquí lo camouflage veis. from the Como nos lo survival explica de viewer. vos. The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. Vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Muy importante esto, ¿eh? Muy importante el tema del camuflaje. Y más cuando tenemos una dificultad elevada. Bueno, vamos a guardar la partida y dejarlo aquí, porque yo creo que ya después de tanta secuencia de vídeo y tanto diálogo, lo mejor es empezar el próximo día ya la acción como tal, ¿no? Ya los primeros envites y a ver qué tal se nos da. Bueno, vamos a guardar la partida, vamos a llamar para Medic. Se viene again, es la primera vez, hija. Como empecemos así en la primera. Guardar datos, comprobando disco duro. Ah, esto es nuevo, claro. Extremo. Joder, esta es la última vez que jugué yo. O quise jugar en extremo. 2 horas 5. ¿Cómo iría la cosa, eh? ¿Cómo iría la cosa? Bueno, vamos a guardar una partida. Iba a suscribirla de extremo, pero no, la voy a dejar para un día cargarla y ver qué hay ahí. 24 del 6 de 2013. No ha llovido ni nada. No ha llovido. Bueno, una partida difícil, eso es. 21 del 6 de 2017, eso es. 0 horas, 47 minutos, 55 segundos. You ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? It's a movie. You haven't seen it? Nope.
It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test Muy and buena goes peli. on a rampage in Yo Tokyo. la vi hace poco. Nuclear test, huh? La Then antigua, the ¿eh? Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. Bueno, hombre, bueno. It was originally a Japanese movie, but they made an American version, too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Sí. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America, too. Igual. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. Hombre. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Estudiante te dice. Bueno, pues con esta conversación con Paramedic, me va a caer bien Paramedic. Ya con el tema del cine ya me va a caer muy, muy bien. Bueno, ya nos vamos a despedir. Yo espero que os haya gustado este primer capítulo. Sé casi un poco denso, ¿no? Con las secuencias de vídeo, con los diálogos y demás. Pero también es cierto... Vamos a escondernos un poquito, ¿vale? Pero también es cierto que, bueno, es el primer contacto con este juego y hay ciertas cosas que nos tienen que explicar, ¿no? Sobre todo el tema de Sokolov, el tema del camuflaje, el tema de la mochila, el tema de la comida. Son muchas cosas nuevas que estamos viendo desde Metal Gear Solid 2, en el cual, bueno, en Metal Gear Solid también pasó, en el 1, en el cual, pues bueno, la misión esta de infiltración tenía que ir más en temas, ya no lo ha dicho además de vos, tenía que ir en edificios, ¿no? De zonas urbanas. Ahora hemos cambiado todo eso, hemos ido ahora a la selva, a un entorno un poco más salvaje, valga la redundancia, y las cosas ahora se manejan de una manera totalmente diferente, ¿no? Y por tanto, pues bueno, tenemos que empezar a tener constancia, darle la importancia suficiente al camuflaje, a la mochila y a la comida, sobre todo el tema de la comida, no me cansa de repetirlo. Y bueno, ya iremos viendo cómo avanza esto, Bueno, como digo, espero que os haya gustado el vídeo, este primer contacto con este juego, con el Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Y nada, el próximo día vamos a tener ya el primer contacto con los enemigos. Hombre, yo espero no tener ningún contacto con los enemigos, pero vosotros me habréis entendido, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da y a ver qué tal avanzamos para buscar y rescatar a Sokolov. Pero bueno, eso ya, como digo, lo veremos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Bueno, ya está todo dicho. Me voy a despedir, espero que lo hayáis pasado muy bien, gracias por el seguimiento que estáis haciendo aquí al canal. Y mañana nos vemos con ese nuevo coloso. Vamos a ver qué tal se nos da el coloso de mañana, ¿de acuerdo? Pasadlo muy bien, pasar un miércoles estupendo, o lo que queda de él. Y nada, mañana os veo, ¿de acuerdo? Damas, caballeros, hasta pronto.